Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio y una bendición el reunirnos este domingo para realizar nuestra reflexión, para compartir nuestra reflexión del Evangelio. Hoy leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, los versículos del 30 al 37. La palabra del Señor dice así: Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que Dios bendiga esta palabra. El tema de este domingo es: ¿quién es el mayor? Hermanos, los psicólogos afirman que una de las características del ser humano desde su nacimiento es el deseo de ser mayor, de ser el primero, de ser poderoso. En algunas ocasiones en el hogar se estimula esta cualidad natural moderadamente y en otras exageradamente. Hoy el tema es precisamente eso, el pensamiento de los discípulos sobre quién es el mayor en el reino de los cielos y el pensamiento de Jesús acerca de quién es el mayor. Este texto corto que tenemos en este domingo lo podemos dividir según la ubicación geográfica en dos partes. En el camino, de los versículos 30 al 32, y en la casa, como dice la palabra, de los versículos 33 al 37. También lo podríamos dividir por su contenido, y en la primera parte, que es en el camino, Jesús enseña a los discípulos y anuncia otra vez su muerte. Y en la segunda parte, en casa, la enseñanza de Jesús continúa para los 12. Pero también la podemos dividir en dos partes, porque al principio es una enseñanza en base a una pregunta. Y luego él toma un niño y por medio de ese niño puesto en el centro, él sigue enseñando. Jesús anuncia su muerte por segunda vez en este pasaje. Y tenemos que poner atención porque cada vez que concluye su anuncio, él utiliza una frase muy interesante a la cual tenemos que ponerle atención. Él se separó de la multitud buscando privacidad. Comenzó su ministerio en Galilea y alcanzó popularidad. Por eso siempre va seguido de mucha gente. A veces se detiene en alguna casa y aprovecha ese ambiente para enseñar ya no a la multitud, sino solo a los discípulos. En el primer anuncio de su muerte, si lo recordamos, mis hermanos, Pedro lo reconoció como el Cristo. Y ese pasaje es inolvidable porque a pesar de que Pedro afirma que él es Cristo, sin embargo, cuando anuncia su muerte, Pedro no quiere que eso suceda.
Este anuncio es un poco más corto y él no hace referencia a la escritura como en otros, que dice se debe cumplir la escritura, que dice y tal, y menciona la cita, y luego dice que el Hijo del Hombre debe padecer de los ancianos en Jerusalén. Ahora solamente anuncia que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después del muerto resucitará al tercer día. Es un corto anuncio que lo vemos en el versículo 31. Ahora, cuando Jesús no cita la escritura, simplemente anuncia que en Jerusalén lo van a desechar, lo van a condenar, lo van a matar, parece, y cualquiera podría hacer esa interpretación, que la muerte de Jesús es por culpa de la maldad de los religiosos, en contubernio con los romanos. Y entonces deja de lado el hecho de que es parte del plan de Dios. Y mis hermanos, el plan de Dios incluye el mensaje que Jesús está proclamando, incluye sus milagros y sanaciones para la gente, pero también incluye su muerte redentora. Es decir, la oposición se va a unir para llevarlo a la cruz, y por eso recibirán el juicio de Dios. Pero sin embargo entendemos que es parte del plan de Dios. Y la razón de que a Jesús se le opusieran las autoridades romanas y las autoridades religiosas es porque para ellos es un mensaje que está proclamando que desestabiliza la institución religiosa judía. Ahora, el versículo 33 ya nos ubica, ya no en el camino, sino que la palabra de Dios dice cuando estuvo en casa. Y esa frase dicha de esa manera, cuando estuvo en casa, da a entender que es una casa conocida, no es cualquier casa. Aunque Jesús llegaba a las casas y le acogían en diferentes hogares, pero en esta ocasión la palabra dice al estar en casa, cuando ya estuvo en casa. Algunos comentaristas dicen que era la casa de Pedro, otros dicen que era una casa que Jesús utilizaba cuando llegaba a Capernaum, o era donde se congregaba o se reunía el grupo de discípulos con Jesús. Pero entonces ahora ya no es la enseñanza en el camino, sino que ahora están en casa. Y la palabra de Dios dice que él empezó preguntándoles a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces nos da la idea de que ellos venían caminando, Jesús enseñándoles, pero aparte los discípulos tomaron un tiempo para discutir entre ellos. Y ellos se quedaron callados, porque en el camino, dice la palabra en el versículo 34, habían disputado entre sí. Miren qué discusión traían. ¿Quién había de ser el mayor? Es decir, ellos van caminando hacia Jerusalén. Jesús les está anunciando cuál será su fin en Jerusalén, pero la mentalidad de ellos es que Él va a tomar su reinado en Jerusalén, un reinado terrenal, y entonces discuten quién será el mayor. Entonces ahora esta palabra de ellos y la enseñanza de Jesús nos da a entender, nos lleva a entender que equivocados están los pensamientos de aquellos apóstoles y qué equivocados estamos nosotros mismos muchas veces cuando buscamos cosas diferentes en el reino de Dios. Porque nosotros, mis hermanos, somos parte del reino de Dios. Ellos callaron. Jesús pregunta y ellos se quedan callados. Pero Jesús cuando pregunta, Él ya sabe qué estaban discutiendo. Por eso se sentó, dice el versículo 35, y llamó a los 12
y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, yo creo que si nosotros nos encontráramos en ese grupo de discípulos discutiendo quién va a ser el mayor cuando Jesús tome el trono en Jerusalén, al escuchar esta palabra, sería suficiente para que nos quedara claro cuál es el propósito de Jesús en su ministerio. Hermanos, es claro que ellos todavía no lo han comprendido, porque el Señor Jesús ya anunció por segunda vez su muerte. Ya les dijo esa frase que yo les decía que siempre que Él anuncia, da una frase. En la primera dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora está diciendo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso es importante ponerle atención a esta frase, les decía yo, porque Él está anunciando un proyecto de misión en el cual el servicio y la entrega son la base principal. Pero ellos están pensando en liderazgo, en poder, en jerarquía. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mayor? Y entonces nosotros tenemos que tomar eso como una enseñanza, porque también nosotros muchas veces en la iglesia buscamos los mejores privilegios, las mejores posiciones eclesiásticas. Aspiramos al aplauso y al reconocimiento. Pero cuando dice esta frase, yo creo, mis hermanos, que se acabó la discusión. Ya no sería posible volver a encontrarnos con los discípulos discutiendo por ese tema. Ellos tienen que entenderlo y nosotros como miembros de la iglesia debemos de entender también que el proyecto de misión del Señor Jesús, que es el que tenemos que desarrollar, se basa en servicio y en entrega. No en lo que vamos a recibir, sino en lo que podemos entregar. Ahora, ellos están pensando en grandeza y poder, mientras Jesús se centra en el que va camino a entregar su vida. El que desee ser primero debe hacerse el último de todos y el siervo de todos. Ser el más grande, mis hermanos, no es un privilegio, sino que es un acto de servicio. Ahora, lo que hace Jesús posteriormente también es muy ilustrativo de su mensaje, de su enseñanza. La palabra de Dios dice en los versículos 36 y 37, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ese niño, hermanos, la figura de los niños en la Biblia es muy notoria, es notoriamente invisible. Casi no hay niños ni historias de niños en todo el relato bíblico. En las familias estaban los adultos, muy pocas veces la presencia de los niños. Pero Jesús hoy lo pone en el centro. Fíjense, un niño que siempre estaba, cuando estaba en su edad de infancia, al cuidado de la madre en el hogar, alejado de los asuntos de los hombres, hoy está en el centro del grupo de apóstoles y de Jesús. Y este es un lugar de privilegio. Y ahora nosotros nos podríamos preguntar, los discípulos estaban pensando en un lugar de privilegio, pero ese lugar de privilegio no era para ellos, era para un niño, o para alguien que sea como ese niño. ¿Y cómo son los niños? Ya muchas veces hemos comentado las características de un niño, su inocencia, su sensibilidad, su falta de odio, de venganza,
El niño es algo especial, una persona, pero que todavía no ha agarrado del mundo todas aquellas cosas malas que el mundo pone en nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros actuamos mal, en el caso de los apóstoles, por estar discutiendo algo que no va con el ministerio de Jesús, nosotros a veces por travesuras en la casa, muchas veces hemos oído decir, mejor me hubiera pegado mi papá y no hacerme lo que me hizo. Porque tal vez el papá, en lugar de agarrar un cincho, hizo algo que al hijo le dejó una mayor lección, pero una lección dura y dolorosa. Y en este caso, más que regañarlos, más que llamarles la atención por esa conversación ociosa, Jesús les pone a ese niño en el centro. Por eso muchas veces el dicho es, hay palabras que golpean más que un regaño. Jesús les invita a los discípulos y ahora a nosotros a recibir a quienes son como ese niño, a los que no tienen parte en el plan de Dios, en el plan de la familia, los que se les relega, porque estorban. A veces en el círculo de la familia se les pone aparte porque molestan, porque estorban, porque no saben escuchar, porque interrumpen. Y aún en la iglesia muchas veces queremos a los niños en una sala cuna, queremos a los niños aparte porque no nos cae bien la bulla de ellos. Pero ahora el Señor lo tiene en el centro de la escena y es ahí donde debe enfocarse nuestro interés y propósito. Muy pronto estaremos celebrando el Día del Niño, pero lo menciono no para que ese día nosotros querramos hacer varias cosas por los niños, sino para que recordemos que no debería de existir un Día del Niño, sino todos los días pensando en ellos. Y entonces ahora, en Galilea, donde solo las mujeres se ocupaban de los niños, los discípulos están recibiendo el mensaje de que también ellos son responsables de esa tarea. Hermanos, para terminar, no pensemos quién es el mayor. Fijémonos en aquel a quien nosotros consideramos menor, porque el Señor ya nos enseñó que no tenemos que estar pensando en esas jerarquías, que pongamos la mirada en los indefensos, que pongamos la mirada en los humildes, que pongamos la mirada en los ignorados y en los que han sido invisibilizados, los niños y otros grupos de personas que están aisladas. Que el Señor nos haga abrirlos la mirada y las manos, extenderlas hacia ellos y no estar pensando quién será el mayor. Que Dios les bendiga.